El 15 de julio de 2003, bajo el sol abrasador del verano mexicano, el parque acuático Aqua Diversión, en Guadalajara, vivía uno de sus días más concurridos del año. Las risas de los niños se mezclaban con el chapoteo del agua y la música tropical que sonaba desde los altavoces. Era un día perfecto para disfrutar en familia. Nadie podría imaginar que esas horas de diversión se convertirían en la pesadilla más terrible que una familia pudiera experimentar. María Elena Vázquez se acomodaba en una silla de playa bajo la sombra de una palapa, observando con una sonrisa maternal a sus hijos gemelos de 8 años, Santiago y Sebastián, quienes corrían emocionados hacia la piscina principal. Los niños eran idénticos en apariencia, pero completamente diferentes en personalidad. Santiago, el mayor por apenas 12 minutos, era el aventurero, siempre buscando la próxima emoción. Sebastián era más cauteloso, prefería observar antes de actuar, pero nunca se quedaba atrás cuando su hermano lo llamaba. «¡Mami, vamos a la piscina grande!», gritó Santiago agitando su mano pequeña en el aire. «¡Cuidado, no corran!», respondió María Elena, pero sus palabras se perdieron entre el bullicio del parque. Roberto Vázquez, el padre, terminaba de aplicar protector solar en los brazos de su hija menor, Sofía, de 5 años. Era un hombre trabajador, supervisor en una fábrica textil que había ahorrado durante meses para poder llevar a su familia a este parque. Para él, ver la felicidad en los rostros de sus hijos valía cada peso que había invertido en esta salida familiar. «Roberto, vigila a los gemelos», le dijo María Elena mientras se levantaba para comprar bebidas frescas en el puesto cercano. «Claro, mi amor. Santiago, Sebastián, quédense donde pueda verlos», gritó Roberto. Los gemelos ya estaban en el agua, saltando y salpicándose mutuamente. El parque Aqua Diversión era conocido en toda la zona metropolitana de Guadalajara por sus múltiples atracciones acuáticas. Tenía 5 piscinas principales, 3 toboganes gigantes y una zona especial para niños con juegos interactivos. La piscina donde jugaban los gemelos era la más grande, con forma de riñón, que se extendía por más de 40 metros de largo y tenía áreas de diferentes profundidades. Lo que las familias que visitaban el parque no sabían era que Aqua Diversión había sido construido sobre los terrenos de lo que anteriormente fue una fábrica de productos químicos. Durante los años 80, la empresa había cerrado debido a violaciones ambientales y el terreno había permanecido abandonado durante más de una década. Cuando los inversionistas decidieron construir el parque acuático, realizaron las obras de limpieza mínimas requeridas por las autoridades locales, pero algunos sectores del subsuelo nunca fueron completamente explorados. La construcción del parque había sido supervisada por el ingeniero Héctor Maldonado, un hombre de 52 años conocido en Guadalajara por su trabajo en diversos proyectos de construcción. Maldonado había notado algunas irregularidades en el terreno durante la construcción, especialmente en el área donde ahora se encontraba la piscina principal. Había estructuras subterráneas que parecían ser tanques o depósitos de la antigua fábrica. Pero los inversionistas, presionados por los plazos y los costos, decidieron simplemente cubrirlos con concreto y continuar con la construcción. «Es solo chatarra vieja», había dicho el director del proyecto, Arturo Mendoza. «Lo sellamos bien y seguimos adelante». Esa decisión aparentemente menor tendría consecuencias que nadie podría prever. El día de la desaparición, el parque registraba la visita de más de 1.200 personas. Los salvavidas estaban en sus puestos, aunque algunos familiares de las víctimas más tarde señalarían que parecían abrumados por la cantidad de visitantes. Luis Herrera, de 23 años, era el salvavidas principal de la piscina grande.
Llevaba trabajando en el parque durante 2 veranos y se consideraba experimentado en su trabajo. Ese día había demasiada gente, recordaría Luis años después durante las investigaciones. Trataba de vigilar a todos, pero era imposible tener los ojos en cada niño al mismo tiempo. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor hacía que más familias buscaran el refugio del agua, Roberto Vázquez se dirigió al baño, dejando a su esposa María Elena encargada de vigilar a los 3 niños. Sofía jugaba tranquilamente en la zona poco profunda con otros niños pequeños, mientras Santiago y Sebastián habían migrado hacia el área más profunda de la piscina. «¡Santi, no vayas tan lejos!», gritó Sebastián a su hermano, quien ya nadaba hacia el centro de la piscina. «Ven, Sebas, el agua está perfecta aquí», respondió Santiago, flotando de espaldas. María Elena los observaba desde su silla, pero el sol le daba directamente en los ojos, haciendo difícil mantener una vigilancia constante. Decidió moverse a la sombra, un lugar desde donde tenía una vista parcial de la piscina pero no completamente clara. Fueron exactamente las 2:17 de la tarde cuando ocurrió lo inexplicable. Según el testimonio de varios testigos presenciales, Santiago se encontraba nadando en el centro de la piscina cuando de repente pareció ser jalado hacia abajo. No fue un hundimiento gradual como cuando alguien se cansa de nadar, sino algo súbito y violento. «Vi al niño ahí un segundo y al siguiente había desaparecido», declaró Carmen Ruiz, una madre que se encontraba con sus propios hijos en la piscina. «Pensé que había buceado, pero pasaron los segundos y no salía». Sebastián fue el primero en darse cuenta de que algo terrible había ocurrido. Comenzó a nadar desesperadamente hacia donde había visto a su hermano por última vez, gritando su nombre bajo el agua. Pero Santiago había desaparecido completamente. «¡Santiago! ¡Santiago!», gritaba Sebastián desde el agua, comenzando a entrar en pánico. Luis Herrera, el salvavidas, escuchó los gritos e inmediatamente se lanzó al agua. Comenzó a bucear en el área donde había desaparecido Santiago, pero no encontró absolutamente nada. Era como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. «¡Ayúdenme! ¡Mi hermano no sale!», seguía gritando Sebastián, ahora llorando desesperadamente. María Elena, al escuchar los gritos, corrió hacia la piscina. Cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, su mundo se desplomó. «¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago?», gritaba mientras otros salvavidas llegaban para ayudar en la búsqueda. En cuestión de minutos, la administración del parque había evacuado la piscina principal y varios salvavidas se sumergían buscando rastros del niño desaparecido. Bucearon hasta el fondo, exploraron cada rincón, revisaron todos los sistemas de filtración, pero Santiago Vázquez había desaparecido sin dejar rastro alguno. Roberto regresó del baño para encontrar a su esposa histérica y a una multitud rodeando la piscina. Cuando comprendió lo que había ocurrido, su reacción fue de total incredulidad. «Esto no puede estar pasando. Los niños no desaparecen así», gritaba mientras se lanzaba al agua para buscar a su hijo por sí mismo. Pero lo más extraño y perturbador estaba por venir. Mientras todos los esfuerzos se concentraban en encontrar a Santiago, Sebastián permanecía al borde de la piscina, temblando y repitiendo una y otra vez: «Lo jalaron hacia abajo. Vi cómo lo jalaron hacia abajo». Los administradores del parque, encabezados por Arturo Mendoza, inmediatamente llamaron a las autoridades. En menos de 30 minutos, elementos de la Policía de Guadalajara y paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar. El comandante de bomberos, Rafael Moreno, un veterano con más de 20 años de experiencia en rescates acuáticos, dirigió personalmente la operación de búsqueda. Su equipo contaba con equipos de buceo profesional y sistemas de sonar para explorar el fondo de la piscina. «En mis 20 años de servicio nunca había visto algo así»,
declaró el comandante Moreno esa misma tarde. Hemos revisado cada centímetro de esta piscina. No hay manera de que un niño desaparezca sin dejar rastro en un espacio tan controlado. El sistema de filtración de la piscina fue completamente desmantelado. Los conductos de agua, las bombas, todos los sistemas mecánicos fueron inspeccionados minuciosamente. La teoría era que Santiago podría haber sido succionado por algún mal funcionamiento del sistema, pero los ingenieros confirmaron que todos los sistemas funcionaban normalmente y que además tenían protecciones que hacían imposible que algo así ocurriera. La búsqueda se extendió durante 8 horas continuas. Se drenó completamente la piscina principal, revelando un fondo de azulejos blancos impecables sin ninguna anomalía visible. Se utilizaron cámaras subacuáticas para explorar cada centímetro, se revisaron las cámaras de seguridad del parque y se entrevistó a docenas de testigos. Las cámaras de seguridad mostraban claramente a Santiago nadando en la piscina hasta las 2:17 p.m., y luego simplemente ya no aparecía más en las grabaciones. No había evidencia de que hubiera salido de la piscina por sus propios medios, ni de que hubiera sido sacado por alguien. Es físicamente imposible, declaró el investigador principal, detective Marco Antonio Ruiz. Un niño no puede desaparecer del agua sin dejar rastro. Tiene que haber una explicación lógica. Pero mientras las autoridades buscaban explicaciones lógicas, algo aún más inexplicable estaba por suceder. Alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando ya había oscurecido y la búsqueda oficial había sido suspendida temporalmente, Sebastián se encontraba con sus padres en la oficina administrativa del parque, dando su testimonio por tercera vez. El niño estaba visiblemente traumatizado, pero seguía insistiendo en los mismos detalles. Santiago estaba nadando normal y de repente algo lo jaló hacia abajo muy rápido, repetía Sebastián. No fue como cuando uno se hunde, fue como si algo lo hubiera agarrado y lo hubiera jalado. Fue en ese momento cuando uno de los empleados de mantenimiento, Jorge Castillo, entró corriendo a la oficina con una expresión de terror en el rostro. «Señor Mendoza, tiene que ver esto, en la piscina 5». La piscina 5 era la más pequeña del parque, ubicada en la zona de juegos para niños, a más de 100 metros de distancia de donde había desaparecido Santiago. Cuando las autoridades y la familia Vázquez llegaron corriendo al lugar, se encontraron con una escena que desafiaría toda lógica. Allí, flotando boca abajo en el agua poco profunda de la piscina infantil, estaba Sebastián Vázquez. Pero Sebastián estaba parado junto a sus padres, observando con horror absoluto su propio cuerpo flotando en el agua. «¡Ese soy yo!», gritó Sebastián, aferrándose al brazo de su padre. «Pero yo estoy aquí, ese soy yo». Los paramédicos se lanzaron inmediatamente al agua y sacaron el cuerpo. Era idéntico a Sebastián en cada detalle, misma ropa de baño, mismo corte de cabello, mismas marcas de nacimiento. Pero el niño estaba muerto, aparentemente ahogado. «¡No, no, no! ¡Esto está mal!», gritaba María Elena. «Sebastián está aquí conmigo. Ese no puede ser Sebastián». Los médicos confirmaron que el niño encontrado en la piscina 5 había muerto por ahogamiento, pero el tiempo de muerte era imposible de determinar con precisión debido a las condiciones del agua. Roberto Vázquez tomó a Sebastián en sus brazos, verificando una vez más que su hijo estaba vivo y respirando. «¿Cómo puede ser que haya dos Sebastián?», murmuró, completamente confundido. El detective Ruiz ordenó que se realizaran pruebas de ADN inmediatamente. Los resultados, que llegarían días después, confirmarían lo imposible. Ambos cuerpos tenían el mismo ADN. Tanto el Sebastián vivo como el muerto eran genéticamente idénticos. En mis 30 años de carrera policial, nunca había enfrentado algo así, declaró el detective Ruiz esa noche.
Tenemos un niño desaparecido, otro niño vivo y un cuerpo que genéticamente es idéntico al niño vivo. Esto desafía toda explicación científica. La noticia de lo ocurrido en Aqua Diversión se extendió rápidamente por todo Guadalajara. Los medios de comunicación comenzaron a llegar al parque, pero la administración decidió cerrar temporalmente las instalaciones por respeto a la familia afectada y para colaborar completamente con las investigaciones. Esa noche, mientras la familia Vázquez permanecía en el hospital donde habían llevado el cuerpo encontrado, intentando asimilar lo imposible, Sebastián seguía repitiendo obsesivamente: «Ese no soy yo. Yo soy yo. Santiago está en el agua. Alguien lo tiene en el agua». Los médicos del hospital sugirieron que Sebastián podría estar en shock postraumático y que su mente estaba creando mecanismos de defensa para lidiar con la pérdida de su hermano gemelo. Pero sus palabras resultarían ser más proféticas de lo que nadie podría imaginar. La investigación oficial se enfocó inicialmente en la posibilidad de que hubiera habido algún tipo de confusión o suplantación de identidad. Se revisaron todas las grabaciones de seguridad del parque, se entrevistó a cada empleado y se realizó una investigación exhaustiva de los antecedentes de todas las personas presentes ese día. El ingeniero Héctor Maldonado, quien había supervisado la construcción del parque, fue uno de los primeros en ser interrogado debido a su conocimiento detallado de las instalaciones. «Mire, detective», le dijo Maldonado durante su declaración, «yo construí este lugar. Conozco cada tubo, cada conexión, cada centímetro de estas piscinas. Lo que me están describiendo es físicamente imposible. Un niño no puede desaparecer de una piscina y aparecer otro idéntico en una piscina diferente». Pero Maldonado guardó para sí mismo un detalle que lo había estado molestando desde el día de la construcción. Durante la obra, había notado que algunos de los tanques subterráneos de la antigua fábrica química emitían sonidos extraños cuando el viento pasaba por ciertas aberturas. Había propuesto investigar más a fondo, pero los inversionistas habían rechazado la idea por costos adicionales. «Son solo tanques vacíos», había insistido Arturo Mendoza. «Los sellamos y listo». Ahora, mientras Maldonado recordaba esos sonidos extraños, comenzó a preguntarse si realmente habían sellado todos los accesos subterráneos correctamente. La primera semana de investigación no arrojó respuestas concretas. Las autoridades tenían más preguntas que respuestas. ¿Cómo había desaparecido Santiago? ¿Cómo era posible que hubiera aparecido un segundo Sebastián idéntico? ¿Dónde estaba el cuerpo de Santiago? Los padres de los gemelos, devastados por la pérdida de Santiago y confundidos por la aparición del segundo Sebastián, decidieron llevarse a su familia lejos de Guadalajara temporalmente. Se mudaron con los abuelos maternos en Puerto Vallarta, esperando que el cambio de ambiente ayudara a Sebastián a recuperarse del trauma. Pero Sebastián no mejoró. Cada noche despertaba gritando, hablando de agua oscura y voces que llamaban desde abajo. Dibujaba constantemente piscinas con figuras extrañas en el fondo y repetía obsesivamente que Santiago todavía está en el agua profunda. Los psicólogos infantiles diagnosticaron a Sebastián con trastorno de estrés postraumático severo, pero ningún tratamiento parecía ayudar. El niño insistía en que podía escuchar a Santiago llamándolo, especialmente durante las noches. «Santiago me dice que está en un lugar donde el agua nunca se acaba», le contó Sebastián a la psicóloga doctor Patricia Morales. «Dice que hay otros niños ahí también, pero que no puede salir porque las puertas están selladas». Mientras tanto, en Guadalajara, el parque Aqua Diversión permanecía cerrado. Arturo Mendoza y los otros inversionistas enfrentaban una investigación legal por parte de las autoridades, así como demandas civiles de la familia Vázquez.
La presión financiera y legal los obligó a contratar expertos independientes para realizar una investigación exhaustiva de las instalaciones. Fue durante esta investigación independiente que se descubrió la primera pista real sobre lo que podría haber ocurrido el 15 de julio de 2003. El equipo de investigadores, dirigido por el ingeniero forense Dr. Miguel Ángel Torres, utilizó tecnología de radar de penetración terrestre para explorar el subsuelo debajo de las piscinas del parque. Lo que encontraron fue sorprendente. Existía toda una red de túneles y cámaras subterráneas que no aparecían en ninguno de los planos de construcción del parque. Hay estructuras complejas debajo de este lugar, informó el doctor Torres. Parecen ser parte de las instalaciones de la antigua fábrica química, pero son mucho más extensas de lo que indicaban los registros originales. El radar mostró que las estructuras subterráneas se conectaban con el sistema de drenaje de la ciudad y que había varios puntos donde el agua podría filtrarse entre los niveles subterráneos y las piscinas del parque. Es posible que existan conexiones hidráulicas entre las piscinas y estas estructuras subterráneas, explicó el doctor Torres a las autoridades. Si un niño fuera succionado hacia una de estas conexiones, podría ser transportado a través de los túneles subterráneos. Esta revelación cambió completamente el enfoque de la investigación. Las autoridades obtuvieron órdenes judiciales para realizar excavaciones en el parque y explorar físicamente las estructuras subterráneas. Sin embargo, cuando los equipos de excavación comenzaron a trabajar, se encontraron con un obstáculo inesperado. Las estructuras subterráneas estaban completamente inundadas. No contenían aire, sino agua estancada que parecía haberse acumulado durante décadas. Es como un sistema de cavernas inundadas, describió el buzo especialista Carlos Méndez, quien fue el primero en descender a explorar los túneles. El agua es turbia y oscura, con visibilidad casi nula. Hay corrientes extrañas que parecen moverse en patrones circulares. La exploración subacuática de los túneles reveló algo aún más perturbador. Había objetos personales en el fondo de las cámaras inundadas. Juguetes, piezas de ropa y otros elementos que parecían haber estado allí durante años. Encontramos evidencia de que posiblemente otros objetos, o incluso personas, han terminado en este sistema subterráneo a lo largo de los años, informó el buzo Méndez. Hay ropa de niños que parece ser de diferentes épocas, algunos artículos que podrían tener décadas de antigüedad. Esta información fue mantenida en estricta confidencialidad por las autoridades mientras continuaban la investigación. No querían crear pánico público hasta tener respuestas definitivas. Después de 6 meses de investigaciones intensivas, las autoridades llegaron a una conclusión preliminar. Santiago Vázquez había sido succionado accidentalmente hacia el sistema subterráneo de túneles inundados a través de una conexión hidráulica defectuosa entre la piscina principal y las estructuras subterráneas. El niño había muerto ahogado en los túneles, y su cuerpo permanecía en algún lugar del laberinto subacuático. Pero esta explicación no resolvía el misterio del segundo Sebastián. ¿Cómo era posible que hubiera aparecido un cuerpo genéticamente idéntico a Sebastián en una piscina diferente? Las autoridades consideraron múltiples teorías, desde la posibilidad de que los gemelos hubieran sido triplets separados al nacer, descartada por registros médicos, hasta la teoría de que alguien había clonado genéticamente a uno de los niños, descartada por ser tecnológicamente imposible en 2003. Al final, el caso fue clasificado como muerte accidental, con circunstancias inexplicables. Santiago Vázquez fue declarado oficialmente muerto por ahogamiento, aunque su cuerpo nunca fue recuperado.
El segundo cuerpo de Sebastián fue enterrado después de extensos estudios forenses que no revelaron nada anormal, excepto su imposible identidad genética. El parque Aqua Diversión nunca volvió a abrir. Los inversionistas se declararon en bancarrota debido a las demandas legales, y el lugar fue abandonado. Las piscinas fueron drenadas permanentemente y las estructuras subterráneas fueron selladas con concreto industrial para prevenir futuros accidentes. Pero para la familia Vázquez, el cierre del caso oficial no trajo paz. Sebastián, ahora el único hijo varón superviviente, continuó experimentando episodios en los que afirmaba poder comunicarse con Santiago. Los episodios se volvieron más intensos con el tiempo, no menos. Santiago está atrapado, le decía Sebastián a sus padres. Dice que hay una puerta grande en el agua profunda, pero que alguien la cerró. Dice que hay otros niños también, y que todos quieren volver a casa. Los psiquiatras interpretaron esto como una manifestación del trastorno de superviviente, común en gemelos que pierden a su hermano. Pero Roberto y María Elena comenzaron a notar que Sebastián sabía cosas que no debería saber. Describía con precisión lugares del parque donde nunca había estado, mencionaba nombres de empleados que nunca había conocido y hablaba de eventos que habían ocurrido en el parque antes de su visita. Más inquietante aún, comenzó a dibujar mapas detallados de túneles subterráneos que correspondían exactamente con los planos que habían descubierto los investigadores. Sebastián nunca vio esos planos, le dijo Roberto al detective Ruiz durante una de sus últimas conversaciones. Nadie le habló de los túneles. ¿Cómo puede saber cómo son? El detective Ruiz había decidido no cerrar completamente el caso en su mente. Había algo en toda la situación que no cuadraba, algo que su experiencia le decía que estaba siendo pasado por alto. Años después, Ruiz confesaría: en mis más de 30 años de carrera, ese caso me quitó el sueño más que cualquier otro. Había demasiadas coincidencias extrañas, demasiadas piezas que no encajaban. Sabía que había algo más, pero no podía determinar qué era. Los Vázquez intentaron reconstruir sus vidas. Se mudaron permanentemente a Puerto Vallarta, donde Roberto encontró trabajo en el puerto y María Elena se convirtió en maestra de escuela primaria. Sebastián creció, aparentemente normal en la superficie, pero siempre cargando con el peso de la pérdida de su hermano gemelo y los recuerdos inexplicables que lo atormentaban. La tragedia del parque Aqua Diversión se convirtió en una leyenda urbana en Guadalajara. Las personas mayores contaban historias sobre el parque embrujado, donde los niños desaparecían, y las madres jóvenes usaban la historia para advertir a sus hijos sobre los peligros del agua. Pero lo que nadie sabía era que la historia estaba lejos de terminar. Los túneles subterráneos sellados con concreto no permanecieron sellados para siempre. La presión del agua subterránea y los movimientos sísmicos naturales de la región eventualmente crearían nuevas fisuras. Y en las profundidades de esas aguas oscuras y estancadas, algo había estado esperando durante 17 años. Algo que había estado observando, aprendiendo y planeando el momento perfecto para revelarse. En 2020, cuando la pandemia global obligó a las autoridades de Guadalajara a realizar inspecciones de seguridad en todas las propiedades abandonadas de la ciudad, el viejo parque Aqua Diversión finalmente sería revisado una vez más, y lo que encontrarían en el fondo de una piscina que había estado sellada durante 17 años cambiaría todo lo que creían saber sobre lo que realmente había ocurrido el 15 de julio de 2003. La pandemia de COVID-19 había cambiado el mundo, y México no era la excepción. Las calles de Guadalajara, normalmente bulliciosas y llenas de vida, ahora permanecían extrañamente silenciosas debido a las medidas de confinamiento.
Era en este contexto inusual que las autoridades municipales habían decidido realizar inspecciones exhaustivas de todas las propiedades abandonadas de la ciudad, como parte de un programa de seguridad pública ampliado. El inspector municipal Javier Hernández conducía su camioneta oficial por la Avenida Patria, dirigiéndose hacia uno de los últimos sitios en su lista, el abandonado parque acuático Aqua Diversión. A sus 45 años, Javier había trabajado para el municipio durante más de 2 décadas, pero nunca había pisado el infame parque que había sido el escenario de uno de los misterios más perturbadores de la ciudad. «Lugar maldito», murmuró para sí mismo mientras se acercaba a las oxidadas puertas metálicas que habían permanecido cerradas desde 2003. Javier no era supersticioso por naturaleza, pero había escuchado suficientes historias sobre acuadiversión a lo largo de los años como para sentir cierta aprensión. Su propia esposa, Carmen, le había contado la historia de los gemelos Vázquez múltiples veces, especialmente después de que tuvieran a sus propios hijos. «Ten cuidado ahí», le había dicho Carmen esa mañana. «Ese lugar tiene mala energía». Al llegar al parque, Javier se encontró con un paisaje desolado que parecía sacado de una película post-apocalíptica. La vegetación había crecido descontroladamente, cubriendo gran parte de las estructuras. Las piscinas vacías estaban llenas de hojas secas, basura y escombros acumulados durante 17 años de abandono. Acompañando a Javier estaba el técnico en seguridad estructural, ING, Patricia Salinas, una mujer de 38 años, especialista en evaluación de edificios abandonados. Patricia había revisado los archivos históricos del lugar antes de la inspección y conocía los detalles básicos de lo que había ocurrido en 2003. Según los registros, este lugar fue sellado oficialmente en 2004, le comentó Patricia a Javier mientras caminaban entre los escombros. Todas las piscinas fueron drenadas y los accesos subterráneos fueron bloqueados con concreto industrial. ¿Y por qué seguimos encontrando reportes de ruidos extraños entonces?, preguntó Javier, refiriéndose a las múltiples quejas de vecinos a lo largo de los años sobre sonidos inexplicables provenientes del parque abandonado. Patricia consultó su tablet. Probablemente asentamiento de estructuras, expansión térmica, tal vez animales que han hecho nidos en las instalaciones. Es normal en edificios abandonados. Pero lo que encontrarían esa tarde sería cualquier cosa menos normal. La inspección comenzó de manera rutinaria. Javier y Patricia documentaron el estado de deterioro de los edificios principales, tomaron fotografías de las áreas de riesgo estructural y verificaron que las cercas perimetrales siguieran siendo seguras para mantener alejados a los intrusos. Fue alrededor de las 3:30 de la tarde cuando llegaron a la que había sido la piscina principal, el lugar donde Santiago Vázquez había desaparecido 17 años atrás. La piscina estaba completamente seca, como se esperaba, llena de hojas, ramas y desperdicios. Pero Patricia notó algo extraño en su medidor de humedad. «Javier, ven a ver esto», le dijo, frunciendo el ceño mientras miraba el dispositivo. «¿Qué pasa?» «Mi medidor está detectando niveles extremadamente altos de humedad en esta área específica. Es como si hubiera agua cerca, pero esta piscina está claramente seca». Javier miró alrededor. Efectivamente, la piscina principal no contenía agua, pero el aire se sentía húmedo y pesado, casi como si estuvieran parados junto a un lago. «Tal vez hay filtración subterránea», sugirió Javier. Patricia decidió tomar mediciones más detalladas. Utilizó un detector de radar de penetración terrestre portátil para explorar el subsuelo debajo de la piscina. Los resultados fueron inmediatamente alarmantes. «Esto está mal», murmuró Patricia, ajustando el equipo para asegurarse de que funcionara correctamente.
¿Qué encontraste? Según este radar, hay una cámara llena de agua directamente debajo de nosotros. Una cámara grande. Pero según los planos oficiales, todo el espacio subterráneo fue sellado con concreto sólido. Javier se acercó a examinar la pantalla del radar. Efectivamente, la imagen mostraba una cavidad de considerable tamaño llena de líquido, ubicada aproximadamente 5 metros debajo del fondo de la piscina. ¿Crees que el sello de concreto se haya roto? Es posible, respondió Patricia, pero su expresión mostraba preocupación. O tal vez nunca se selló completamente. De cualquier manera, esto representa un riesgo de seguridad significativo. Si hay agua estancada ahí abajo, podría estar debilitando los cimientos de toda esta área. Patricia tomó su teléfono y llamó a su supervisor en el municipio. Señor García, habla Patricia. Estamos en Aqua Diversión y hemos encontrado una situación que requiere atención inmediata. Hay estructuras subterráneas inundadas que no deberían existir según los registros oficiales. Sí, señor. Entendido. Esperaremos aquí. Después de colgar, Patricia se dirigió a Javier. Van a enviar un equipo especializado mañana. Mientras tanto, debemos documentar todo lo que podamos. Decidieron explorar el resto del parque para completar su inspección, pero la mente de ambos seguía enfocada en el descubrimiento subterráneo. Mientras caminaban hacia las piscinas más pequeñas, Patricia continuó tomando mediciones con su equipo de radar. Javier, esto es muy extraño, dijo Patricia mientras examinaba las lecturas. Las cámaras subterráneas se extienden por todo el parque. Es como una red completa de túneles inundados debajo de cada piscina. ¿Eso es normal? Para nada. Y hay algo más. Patricia ajustó los controles de su equipo. Las lecturas de movimiento indican que el agua en estas cámaras no está estancada. Hay corrientes, como si el agua estuviera circulando. Llegaron a la piscina número 5, la misma donde había aparecido el cuerpo del segundo Sebastián en 2003. Esta piscina era más pequeña y había sido diseñada específicamente para niños pequeños, con una profundidad máxima de solo 1 metro. Como las demás, esta piscina había sido drenada y sellada años atrás, pero cuando Patricia dirigió su radar hacia el fondo, los resultados fueron aún más perturbadores. «Hay algo grande en el fondo de la cámara subterránea aquí», anunció Patricia con voz tensa. ¿Qué tipo de cosa? No estoy segura. El radar muestra un objeto sólido de forma irregular, aproximadamente del tamaño de un cuerpo humano. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que podría ser? No quiero especular, respondió Patricia rápidamente. Pero definitivamente hay algo ahí abajo que no debería estar. Decidieron continuar con la inspección, pero el ambiente se había vuelto cada vez más tenso. El sol comenzaba a ponerse, creando sombras largas entre las estructuras abandonadas del parque. Fue cuando llegaron a la última piscina de su lista que hicieron el descubrimiento que cambiaría todo. La piscina número 3 había sido una de las menos populares del parque en sus días de operación. Era de tamaño mediano, con forma rectangular, y había sido utilizada principalmente para clases de natación. Según los registros, esta piscina había sido completamente drenada y sellada con una losa de concreto de 2 metros de espesor en 2004. Pero cuando Javier y Patricia se acercaron al área, inmediatamente notaron que algo estaba terriblemente mal. ¿Escuchas eso?, preguntó Javier deteniéndose abruptamente. Patricia se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Había un sonido sutil pero definido emanando del área de la piscina sellada. El sonido de agua moviéndose. «Eso es imposible», murmuró Patricia. «Esta piscina fue sellada con concreto sólido». Se acercaron cuidadosamente al borde de lo que debería haber sido una superficie sólida de concreto. Pero lo que encontraron desafió toda explicación lógica.
La losa de concreto que se suponía sellaba la piscina tenía una grieta, no una grieta pequeña, causada por asentamiento o cambios de temperatura, sino una fisura perfectamente circular, de aproximadamente 1 metro de diámetro, como si hubiera sido cortada deliberadamente desde abajo, y de esa grieta emanaba el sonido de agua corriente. «Esto es imposible», repetía Patricia, tomando fotografías con su cámara. «El concreto no se agrieta así naturalmente. Y definitivamente no desde abajo hacia arriba». Javier se acercó cautelosamente al borde de la grieta e iluminó el interior con su linterna. Lo que vio lo dejó sin palabras. Debajo del concreto roto había agua. Agua cristalina que parecía estar iluminada por alguna fuente de luz subterránea. El agua se movía en patrones circulares suaves, como si hubiera corrientes controladas artificialmente. «Patricia, tienes que ver esto», dijo Javier con voz temblorosa. Patricia se acercó y dirigió su propia linterna hacia el agujero. Lo que vio la dejó igualmente perpleja. «El agua está limpia», observó. «Después de 17 años sellada, esa agua debería estar putrefacta, llena de bacterias y algas, pero se ve fresca». «¿Y esa luz? ¿De dónde viene esa luz?» Efectivamente, había una luminosidad tenue, pero definida emanando del agua, como si hubiera luces subacuáticas funcionando en las profundidades. Patricia tomó su teléfono para llamar nuevamente a su supervisor, pero se dio cuenta de que no tenía señal. «¡Qué extraño! Tenía señal completa hace unos minutos», comentó. Javier revisó su propio teléfono. Tampoco tenía señal. «Vámonos de aquí», sugirió Javier, comenzando a sentirse profundamente incómodo. «Podemos reportar esto mañana con el equipo especializado». Pero Patricia, impulsada por su curiosidad profesional, quería documentar más detalles. «Déjame tomar algunas mediciones rápidas», dijo, configurando su equipo de radar para explorar la profundidad del agua debajo de la grieta. Los resultados fueron inmediatamente alarmantes. «Javier, este pozo es profundo, mucho más profundo de lo que debería ser posible. El radar indica que el agua se extiende hacia abajo por más de 20 metros. ¿20 metros? Eso es imposible. Estamos prácticamente al nivel del mar aquí. Y hay estructuras artificiales en el fondo. Paredes, corredores, lo que parecen ser habitaciones». Patricia ajustó los controles para obtener una imagen más clara. «Dios mío», murmuró. «¿Qué? Hay objetos en el fondo, muchos objetos, y algunos de ellos se están moviendo». Javier se acercó para ver la pantalla del radar. Efectivamente, había múltiples objetos en el fondo del pozo subacuático y algunos de ellos mostraban patrones de movimiento. ¿Podrían ser peces? ¿Algún tipo de vida acuática? «Los patrones de movimiento son demasiado regulares para ser peces», respondió Patricia, su voz cada vez más tensa. «Es como si fueran objetos siendo movidos deliberadamente». En ese momento, el sonido del agua moviéndose se intensificó. Ya no era el suave murmullo que habían escuchado antes, sino algo más fuerte, más urgente. «Definitivamente nos vamos ahora», declaró Javier, tomando a Patricia del brazo. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, se encontraron con algo que los dejó helados. En el fondo seco de la piscina principal, la que habían inspeccionado hace solo una hora, ahora había agua. No mucha agua, solo unos pocos centímetros, pero definitivamente había agua donde antes no había nada. «Eso es imposible», susurró Patricia. «Esa piscina estaba completamente seca cuando la revisamos». Javier iluminó la piscina principal con su linterna. El agua era clara y parecía estar emanando desde pequeñas grietas en el fondo de concreto que definitivamente no habían estado ahí antes. «Patricia, necesitamos irnos. Ahora». Pero mientras caminaban rápidamente hacia la salida,
Patricia no pudo resistir tomar una última lectura con su radar, apuntándolo hacia la piscina principal que se estaba llenando misteriosamente. Los resultados la dejaron sin aliento. «Javier, para, tienes que ver esto». «No, nos vamos ahora. Hay alguien en el agua». Javier se detuvo abruptamente. «¿Qué dijiste?» «Mi radar está detectando una figura humana en el agua de la piscina principal, una figura pequeña, del tamaño de un niño». Ambos dirigieron sus linternas hacia la piscina principal. El agua ahora tenía unos 15 centímetros de profundidad y continuaba subiendo lentamente. Y ahí, claramente visible bajo el agua cristalina, había la silueta de un niño pequeño. No era un cuerpo flotando, sino una figura que parecía estar parada en el fondo de la piscina, como si estuviera caminando bajo el agua. «Eso no puede ser real», murmuró Javier. Pero mientras observaban, la figura se movió. Se dirigió lentamente hacia el borde de la piscina donde ellos estaban parados. Patricia tomó fotografías frenéticamente con su cámara, pero cuando revisó las imágenes en la pantalla LCD, las fotografías mostraban solo agua. No había ninguna figura visible en las fotos. «¿Estamos alucinando?», preguntó Patricia. «Los dos no podemos estar alucinando lo mismo», respondió Javier. La figura bajo el agua se acercó más. Ahora podían distinguir que era efectivamente un niño pequeño, de aproximadamente 8 o 9 años. Llevaba ropa de baño, como si hubiera estado nadando, y cuando el niño levantó su rostro hacia ellos, tanto Javier como Patricia reconocieron inmediatamente las características que habían visto en las fotografías de los archivos del caso de 2003. Era Santiago Vázquez. El niño los miraba con ojos tristes pero alertas. Levantó una mano pequeña y señaló hacia la grieta circular en la piscina número 3, como si quisiera dirigir su atención hacia ese lugar. Luego, tan súbitamente como había aparecido, la figura se desvaneció. El agua de la piscina principal comenzó a drenarse rápidamente, desapareciendo por las mismas grietas por las que había aparecido. En cuestión de minutos, la piscina volvió a estar completamente seca, como si nunca hubiera contenido agua. Javier y Patricia permanecieron en silencio durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. «¿Realmente vimos eso?», preguntó finalmente Patricia. «Creo que sí». «¿Crees que era...?» «No sé qué era, pero creo que necesitamos ayuda. Ayuda especializada». Esa noche, después de regresar a la ciudad, Javier contactó al detective Marco Antonio Ruiz, quien, aunque ya estaba retirado, había mantenido un interés personal en el caso de los gemelos Vázquez. «Detective Ruiz, habla Javier Hernández del municipio. Estuve hoy en Aqua Diversión y encontré algunas cosas que creo que le interesarían». Después de escuchar el relato completo de Javier, el detective Ruiz permaneció en silencio durante un largo momento. «¿Está seguro de lo que vio?», preguntó finalmente. «Tan seguro como puedo estar de algo tan imposible. Voy para allá, y voy a traer a algunas personas que han estado esperando 17 años por respuestas». Esa misma noche, en Puerto Vallarta, Sebastián Vázquez, ahora de 25 años, despertó súbitamente de un sueño profundo. Había soñado con Santiago, como muchas noches durante los últimos 17 años. Pero esta vez era diferente. En el sueño, Santiago no estaba atrapado o pidiendo ayuda. Estaba señalando hacia algo, con una expresión de urgencia, pero también de esperanza. «La puerta está abierta», había dicho Santiago en el sueño. Finalmente, la puerta está abierta. Sebastián se levantó de la cama y caminó hacia la ventana de su apartamento, observando el océano Pacífico bajo la luz de la luna. Por primera vez en 17 años no sentía la presencia atormentada de su hermano gemelo. Sentía algo diferente. Sentía que Santiago estaba libre. Al día siguiente recibiría una llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, en el parque abandonado Aqua Diversión,
La grieta circular en la piscina número 3 continuaba emanando el suave sonido de agua corriente, pero ahora había algo más. Si alguien hubiera estado ahí para escuchar atentamente, habría detectado otro sonido mezclándose con el del agua. Voces, voces de niños, múltiples voces, susurrando desde las profundidades. No eran gritos de auxilio o lamentos desesperados, eran voces de niños jugando, riendo, llamándose unos a otros por sus nombres, y una de esas voces, clara y distintiva entre las demás, repetía una y otra vez: «Sebas, ven a jugar, el agua está perfecta aquí». La historia de los gemelos Vázquez estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. La llamada telefónica que cambió la vida de Sebastián Vázquez llegó a las 7:30 de la mañana. «¿Sebastián Vázquez?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, habla Sebastián. Habla el detective Marco Antonio Ruiz de Guadalajara. Sé que han pasado muchos años, pero necesito que venga urgentemente. Hemos encontrado algo relacionado con su hermano Santiago». Sebastián, ahora un joven de 25 años que trabajaba como instructor de buceo en Puerto Vallarta, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Durante 17 años había esperado noticias sobre Santiago, pero con el tiempo había aprendido a vivir con la incertidumbre. «¿Qué han encontrado?», preguntó con voz temblorosa. «No puedo explicárselo por teléfono. Es algo que tiene que ver personalmente. Puede venir a Guadalajara hoy mismo». 3 horas después, Sebastián manejaba por la carretera que conectaba Puerto Vallarta con Guadalajara, acompañado por sus padres Roberto y María Elena. Durante el viaje, la familia apenas habló. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, reviviendo memorias de aquel terrible día de julio de 2003. María Elena, ahora de 52 años, había envejecido considerablemente durante los años posteriores a la tragedia. Su cabello, una vez negro y brillante, ahora mostraba mechones grises y sus ojos mantenían una tristeza perpetua que nunca había desaparecido completamente. Roberto, de 55 años, había encontrado refugio en el trabajo durante todos estos años. Se había convertido en supervisor del puerto de Puerto Vallarta, pero nunca había dejado de buscar respuestas sobre lo que realmente había ocurrido con Santiago. «¿Crees que finalmente encontraron su cuerpo?», preguntó María Elena en voz baja. «No sé, mi amor», respondió Roberto, «pero después de todos estos años, cualquier respuesta será mejor que la incertidumbre». Sebastián conducía en silencio, pero su mente estaba turbulenta. La noche anterior había tenido el sueño más vívido sobre Santiago en años. En el sueño, su hermano gemelo le había dicho algo que no podía quitarse de la cabeza. «Es hora de que todos sepan la verdad». Al llegar a Guadalajara, se dirigieron directamente a las oficinas de la Policía Municipal, donde los esperaba el detective Ruiz, junto con un equipo que incluía al inspector Javier Hernández, la ingeniera Patricia Salinas y varias personas que Sebastián no reconoció. El detective Ruiz, ahora de 67 años y oficialmente retirado, había seguido el caso de los gemelos Vázquez como una obsesión personal durante casi 2 décadas. «Familia Vázquez», dijo Ruiz, levantándose para saludarlos. «Gracias por venir tan rápidamente. Lo que vamos a contarles va a ser difícil de creer, pero necesitamos su ayuda para entender completamente lo que hemos descubierto». Los condujo a una sala de conferencias donde había fotografías, planos y equipos técnicos desplegados sobre una gran mesa. Ayer, durante una inspección rutinaria del viejo parque acuático, encontramos evidencia de que las estructuras subterráneas, que creíamos completamente selladas, en realidad nunca fueron selladas apropiadamente. Y hay más.
Patricia Salinas se acercó con su tablet, mostrando las imágenes de radar que había tomado el día anterior. Estas imágenes muestran una red completa de túneles y cámaras subterráneas inundadas que se extienden por todo el parque. Pero lo más importante es esto. Patricia mostró las imágenes del pozo profundo debajo de la piscina número 3. Hay una cámara principal ubicada a aproximadamente 20 metros bajo tierra. Es grande, del tamaño de una casa pequeña, y está completamente inundada. Pero no es agua estancada. El agua está circulando, como si hubiera un sistema de filtración artificial funcionando. Sebastián estudió las imágenes con creciente fascinación. Los túneles y cámaras mostrados en el radar correspondían exactamente con los mapas que él había dibujado compulsivamente durante su infancia, los mismos mapas que había creado después de los sueños sobre Santiago. «Yo he estado ahí», murmuró Sebastián, sorprendiendo a todos. «¿Qué quiere decir?», preguntó el detective Ruiz. «En mis sueños. Desde que Santiago desapareció, he soñado con estos túneles, los he dibujado cientos de veces. Santiago me mostraba estos lugares en los sueños». Roberto y María Elena intercambiaron miradas preocupadas. Habían guardado todos los dibujos que Sebastián había hecho durante su infancia, pero nunca habían mencionado a las autoridades lo precisos que habían resultado ser. El detective Ruiz se acercó a Sebastián. ¿Qué más le mostraba Santiago en esos sueños? Me decía que estaba atrapado en un lugar donde el agua nunca se acababa, que había otros niños con él, pero que no podían salir porque alguien había cerrado las puertas desde afuera, y que había algo más, algo que había estado allí antes que ellos. Patricia consultó sus notas. Hay algo más que necesitan saber. Según nuestras investigaciones históricas, el terreno donde se construyó el parque acuático tiene una historia mucho más compleja de lo que se reportó originalmente. Activó una presentación en su laptop, mostrando fotografías históricas y documentos oficiales. La fábrica química que operó aquí en los años 80 no era solo una fábrica. Era un centro de investigación experimental. Trabajaban con compuestos químicos avanzados, algunos de los cuales tenían propiedades inusuales. Las fotografías mostraban instalaciones industriales complejas, con múltiples niveles subterráneos y laboratorios especializados. Cuando la fábrica cerró en 1987, debido a violaciones ambientales, los documentos oficiales indicaban que todos los materiales peligrosos habían sido removidos. Pero ayer encontramos evidencia de que eso no fue cierto. Javier Hernández se unió a la presentación. Encontramos documentos en los archivos del municipio que habían sido clasificados. La fábrica estaba experimentando con una sustancia que llamaban agua de memoria. ¿Agua de memoria?, preguntó Roberto. Era un compuesto químico diseñado para preservar materia orgánica indefinidamente. La teoría era que podría usarse para conservación de alimentos o incluso aplicaciones médicas, pero los experimentos mostraron efectos secundarios inesperados. Patricia continuó. El agua tratada con este compuesto parecía recordar todo lo que había estado en contacto con ella. Objetos, plantas, incluso organismos vivos, dejaban una especie de impronta en el agua que podía persistir durante décadas. ¿Están diciendo que el agua en esos túneles está contaminada con esa sustancia?, preguntó María Elena. Es nuestra teoría principal, respondió el detective Ruiz, y explicaría muchas de las anomalías que hemos observado a lo largo de los años. Sebastián se levantó abruptamente de su silla. Necesito ir ahí. Necesito ver esos túneles personalmente. Sebastián, es demasiado peligroso, protestó su madre. Mamá, Santiago ha estado esperando 17 años. Si hay una posibilidad de entender qué le pasó realmente, tengo que tomarla.
El detective Ruiz intercambió miradas con su equipo. Hemos estado considerando una exploración subacuática de las cámaras inundadas. Sebastián, entiendo que usted es instructor de buceo certificado. Así es, tengo más de 5 años de experiencia en buceo técnico y exploración de cavernas inundadas. Entonces, tal vez pueda ayudarnos, pero necesito que entienda los riesgos. No sabemos qué vamos a encontrar ahí abajo. 2 horas después, un convoy de vehículos oficiales se dirigía hacia el abandonado parque Aqua Diversión. Además del equipo original, ahora incluía especialistas en buceo de rescate, técnicos en materiales peligrosos y un equipo médico de emergencia. Al llegar al parque, Sebastián experimentó una sensación de déjà vu abrumadora. Aunque nunca había estado físicamente en ese lugar desde los 8 años, cada estructura, cada árbol, cada detalle le resultaba familiar por los años de sueños. «Es exactamente como lo recordaba», murmuró. Se dirigieron directamente a la piscina número 3, donde la grieta circular en el concreto parecía haberse expandido ligeramente desde el día anterior. El equipo de buceo comenzó a preparar el equipo especializado. El líder del equipo, el buzo experimentado Carlos Méndez, explicó el plan. «Vamos a descender por esta abertura hasta la cámara principal que detectó el radar. Sebastián bajará conmigo como buzo de apoyo. Mantendremos comunicación constante con la superficie». Sebastián se puso el traje de neopreno y revisó su equipo de buceo. Era extraño estar preparándose para sumergirse en las mismas aguas donde su hermano había desaparecido tantos años atrás. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó Carlos. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». La inmersión comenzó a las 2:17 p.m., exactamente la misma hora en que Santiago había desaparecido 17 años atrás. El agua estaba sorprendentemente clara y tibia. No había la turbidez y contaminación que habrían esperado encontrar en agua estancada durante décadas. Era como si el agua fuera constantemente filtrada y purificada por algún sistema automatizado. A medida que descendían, las paredes del pozo circular dieron paso a una caverna natural que había sido modificada artificialmente. Había luces LED subacuáticas funcionando, alimentadas por alguna fuente de energía desconocida. «Control, aquí Carlos. Estamos a 15 metros de profundidad. El agua está limpia y hay iluminación artificial funcionando. Esto no es normal». «Recibido, Carlos. Procedan con precaución». A los 20 metros llegaron a la entrada de la cámara principal. Era una estructura masiva, claramente construida por la antigua fábrica química. Las paredes estaban hechas de un material metálico resistente a la corrosión, y había ventanas de observación que permitían ver el interior. Lo que vieron del otro lado de las ventanas los dejó sin palabras. La cámara estaba llena de agua cristalina, pero no estaba vacía. Había objetos flotando en patrones organizados, juguetes, ropa, zapatos, todos perfectamente conservados como si hubieran sido sumergidos ayer. Y en el centro de la cámara había algo que hizo que Sebastián casi perdiera el regulador de su boca. Había niños, no cuerpos flotando sin vida, sino niños que parecían estar jugando bajo el agua, moviéndose con naturalidad como si respiraran agua en lugar de aire. «Carlos, ¿estás viendo esto?», murmuró Sebastián a través del comunicador. «Control, necesitan bajar aquí inmediatamente. No van a creer lo que estamos viendo». Había aproximadamente una docena de niños en la cámara de diferentes edades, todos vestidos con ropa de baño de diferentes épocas. Algunos llevaban trajes de baño que parecían ser de los años 90, otros de los años 2000. Y ahí, jugando con un grupo de niños más pequeños, estaba Santiago. Santiago Vázquez,
exactamente como Sebastián lo recordaba a los 8 años, intacto y aparentemente feliz. Cuando Santiago vio a Sebastián del otro lado de la ventana, su rostro se iluminó con una sonrisa de reconocimiento. Nadó hacia la ventana y puso su mano pequeña contra el vidrio. Sebastián puso su propia mano del otro lado del vidrio, separado de su hermano gemelo por apenas unos centímetros de material transparente. Santiago movió los labios, claramente tratando de comunicarse. Aunque no podía escuchar las palabras a través del agua y el vidrio, Sebastián podía leer los labios de su hermano. Sebas, finalmente viniste. Carlos localizó lo que parecía ser una entrada a la cámara principal. Era una escotilla sellada con un mecanismo de apertura desde el exterior. Control, hemos encontrado una entrada a la cámara principal. Voy a intentar abrirla. ¡No!, gritó Sebastián. Si abres esa escotilla, el agua se va a drenar. Los niños están viviendo en esa agua. Sebastián, esos niños deberían estar muertos. Sea lo que sea que estemos viendo, no es natural. Pero Sebastián había notado algo más. En una esquina de la cámara había una serie de monitores y equipos que claramente no pertenecían a la década de los 80. Era tecnología moderna, como si alguien hubiera estado manteniendo y actualizando el sistema durante años. «Hay alguien más aquí», dijo Sebastián. «Alguien ha estado cuidando este lugar». Como si hubiera sido convocado por sus palabras, una figura adulta apareció en la cámara. Era un hombre mayor, vestido con un traje de buceo vintage, que parecía moverse bajo el agua con la misma facilidad que los niños. El hombre se acercó a la ventana y miró directamente a Sebastián y Carlos. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y resignación, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. El hombre hizo gestos hacia una sección de la pared donde había lo que parecía ser una cámara de comunicación. Sebastián y Carlos nadaron hacia ese punto y encontraron un sistema de intercomunicación subacuático. «¿Pueden escucharme?», preguntó la voz del hombre a través del sistema. «Sí, lo escuchamos», respondió Carlos. «¿Quién es usted?». «Mi nombre es Dr. Héctor Maldonado. Fui el ingeniero principal de la fábrica química y después el supervisor de construcción del parque acuático». Sebastián recordó ese nombre de las investigaciones originales. «Dr. Maldonado, necesitamos entender qué está pasando aquí. Estos niños están vivos». «Están vivos, pero no de la manera que ustedes entenderían. El agua de memoria que desarrollamos tenía efectos que nunca anticipamos. No solo preserva la materia orgánica, sino que crea una forma de existencia suspendida». «¿Por qué no reportó esto a las autoridades?», preguntó Carlos. «Lo intenté, pero cuando los niños comenzaron a aparecer aquí después de accidentes en el parque, me di cuenta de que nadie me creería. Y más importante, me di cuenta de que estos niños necesitaban cuidado». Santiago nadó hacia el sistema de comunicación. «Sebas, ¿realmente eres tú?». Sebastián sintió lágrimas en sus ojos, imposibles de derramar bajo el agua. «Sí, Santi, soy yo. He estado buscándote durante 17 años». «Aquí no pasan 17 años, Sebas. Aquí solo pasan días. Estaba esperando que vinieras a jugar conmigo». El doctor Maldonado continuó explicando. «El agua de memoria crea una burbuja temporal. Los niños que han terminado aquí experimentan el tiempo de manera diferente. Para Santiago han pasado solo unas pocas semanas desde que llegó». «¿Pero cómo terminó aquí?», preguntó Sebastián. Había una conexión defectuosa entre las piscinas del parque y este sistema. Cuando ocurrían accidentes, especialmente con niños pequeños, a veces eran transportados aquí en lugar de ahogarse». «¿Y el segundo Sebastián que apareció en 2003? El agua de memoria puede crear copias temporales de los seres que entran en contacto con ella».
Es un efecto secundario del proceso de preservación. Esa copia era real genéticamente, pero tenía una esperanza de vida limitada. Carlos había estado comunicándose con la superficie, reportando los descubrimientos. Sebastián, las autoridades quieren que subamos inmediatamente. Están preocupados por la exposición a sustancias químicas desconocidas. Pero Sebastián no estaba listo para irse. Santiago, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres volver con mamá y papá? Santiago miró alrededor de la cámara, observando a los otros niños que habían sido sus compañeros durante años. ¿Pero qué va a pasar con ellos, Sebas? No puedo dejarlos solos. El doctor Maldonado intervino. He estado trabajando en una solución durante años. Creo que hay una manera de revertir los efectos del agua de memoria, de permitir que los niños regresen a la superficie. Pero necesito ayuda, ayuda de las autoridades. ¿Por qué no pidió ayuda antes?, preguntó Carlos. Porque sabía que si las autoridades descubrían este lugar, su primera reacción sería drenar todo y llamarlo una contaminación química. Estos niños morirían si son removidos del agua de manera abrupta. Sebastián entendió la gravedad de la situación. ¿Cuánto tiempo necesita para desarrollar su solución? Con los recursos adecuados, tal vez unos meses, pero necesito garantías de que este lugar será protegido durante ese tiempo. En la superficie, la familia Vázquez y las autoridades habían estado siguiendo la conversación a través del sistema de comunicación. María Elena lloraba al escuchar la voz de Santiago después de 17 años. Mi bebé está vivo», repetía una y otra vez. El detective Ruiz tomó el micrófono. «Doctor Maldonado, si coopera completamente con nuestras investigaciones y nos ayuda a desarrollar una solución segura para estos niños, garantizaremos que este sitio será protegido y que usted no enfrentará cargos criminales. Acepto esos términos». Sebastián pasó varias horas más bajo el agua, reconectándose con Santiago y conociendo a los otros niños que habían terminado en la cámara subterránea a lo largo de los años. Cada uno tenía una historia diferente. Algunos habían sido víctimas de accidentes en el parque acuático, otros habían caído en pozos o drenajes conectados al sistema subterráneo. El más joven era un niño de 5 años llamado Miguel, quien había desaparecido en 1998. El mayor era una niña de 12 años llamada Carmen, quien había llegado en 2005, 2 años después del cierre del parque. «¿Cómo han estado llegando niños aquí si el parque cerró en 2003?» preguntó Sebastián. El doctor Maldonado explicó. El sistema subterráneo se conecta con el drenaje municipal de la ciudad. Ocasionalmente, cuando hay accidentes en piscinas públicas o incluso en el lago de Chapala, los niños pueden ser transportados aquí a través de las corrientes subterráneas. Durante los siguientes 6 meses, un equipo internacional de científicos, médicos y especialistas en materiales peligrosos trabajó con el doctor Maldonado para desarrollar un proceso seguro de reversión del agua de memoria. El proceso era complejo y requería una transición gradual. Los niños tendrían que ser lentamente aclimatados a respirar aire nuevamente, y sus cuerpos necesitarían tiempo para ajustarse a existir fuera del ambiente preservativo del agua tratada. Sebastián se convirtió en el enlace principal entre el equipo de superficie y los niños submersos. Visitaba la cámara diariamente, llevando mensajes entre los niños y sus familias que habían sido localizadas. Fue un proceso emocionalmente agotador, pero también esperanzador. Familias que habían perdido la esperanza hace años, súbitamente tenían la posibilidad de reunirse con sus hijos. El 15 de julio de 2021, exactamente 18 años después de la desaparición original de Santiago, el primer grupo de niños fue exitosamente trasladado a la superficie.
Santiago fue el primero en ser extraído, y su reunión con Roberto y María Elena fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. ¡Mami! ¡Papi!, gritó Santiago cuando vio a sus padres, corriendo hacia ellos con la energía de un niño de 8 años, aunque técnicamente tenía 26 años cronológicos. El agua de memoria había preservado no solo sus cuerpos, sino también sus mentes en el estado en que habían entrado al sistema. Santiago era físicamente un niño de 8 años, con los recuerdos y la personalidad que tenía en 2003. Durante los siguientes meses, todos los niños fueron exitosamente extraídos y reunidos con sus familias. El proceso de readaptación fue complejo, especialmente para los padres que habían envejecido mientras sus hijos permanecían sin cambios. Pero la medicina moderna y la terapia psicológica ayudaron a todas las familias a navegar esta situación sin precedentes. El doctor Maldonado fue reconocido como un héroe científico en lugar de ser procesado criminalmente. Su dedicación de décadas al cuidado de los niños atrapados demostró que, a pesar de las circunstancias extraordinarias, había actuado con compasión y responsabilidad. Las instalaciones subterráneas fueron convertidas en un centro de investigación científica, estudiando los efectos del agua de memoria y desarrollando aplicaciones médicas beneficiosas para la preservación de órganos y el tratamiento de enfermedades degenerativas. Sebastián decidió mudarse de regreso a Guadalajara para estar cerca de Santiago durante su proceso de readaptación. También cambió su carrera, convirtiéndose en terapeuta especializado en trauma infantil, inspirado por su propia experiencia. La historia de los gemelos de Aqua Diversión se convirtió en un caso médico y científico estudiado internacionalmente. Pero para la familia Vázquez, significaba algo mucho más simple y profundo. Después de 18 años de separación, finalmente estaban completos nuevamente. Santiago eventualmente se adaptó a la vida en el siglo XXI, aunque mantuvo la perspectiva y la inocencia de un niño de 8 años. Su historia inspiró documentales, estudios científicos y una renovada comprensión de las posibilidades de la ciencia para preservar y proteger la vida humana. Y en las noches tranquilas, cuando los hermanos gemelos se sentaban juntos a observar las estrellas, Santiago a menudo le preguntaba a Sebastián sobre todos los años que había perdido. ¿Realmente me estuviste buscando todo este tiempo, Sebas? Cada día, Santi, cada día. ¿Y nunca dejaste de creer que estaba vivo? Nunca, porque podía sentirte. Los gemelos siempre pueden sentirse mutuamente, sin importar qué tan lejos estén. La historia de los gemelos Vázquez se había convertido en una leyenda de esperanza, ciencia y el poder inquebrantable del amor familiar. Y en el fondo de lo que una vez fue una piscina sellada, ya no había misterio, sino un recordatorio de que a veces las respuestas más extraordinarias se encuentran en los lugares más inesperados.